Primero yo creo que constatar tras la lectura de los artículos que están en este libro y además los que se han ido escribiendo desde el 2011, particularmente en la plataforma que entrega Le Monde Diplomatique para el debate y la reconstrucción de un ideario alternativo de izquierda transformador, es la certeza gratificante de que tenemos muchas similitudes. Y eso además hace interesante este tipo de mesas, porque a veces estamos acostumbrados a venir a discutir y a notar qué es lo que tengo distinto al que acaba de hablar y qué creo que va a marcar diferencia con el que viene. Y yo creo que por una necesidad política del periodo, pero sobre todo por una voluntad que nos inunda a todos los que estamos buscando construir una alternativa política hoy día para Chile, hay un espíritu y una vocación unitaria mucho mayor que en otros periodos que yo creo que nos da bastante esperanza, pese a lo difícil que es. Y dicho eso, partir de la base de que creo que con todos los que estamos aquí sentados tenemos más similitudes que diferencias y por lo tanto uno de los elementos que podemos contribuir es cómo ponemos desafíos sobre la mesa que tenemos que empezar a transitar los que buscamos esta construcción de alternativa. Cómo juntamos más cabezas, más cuerpos, más energía en la construcción común de una alternativa que requiere nacer de manera urgente. Dicho eso, y enmarcado además en el tiempo en que el Le Monde Diplomatique abrió esta interrogante de construcción de alternativas desde el 2011, que no es antojadizo, decir de que tenemos que situarnos en el escenario. Estamos en un escenario de una crisis política, una crisis de representatividad, que se abre por dos razones fundamentales. Por una parte, gracias al ciclo de movilización. El escenario que estamos hoy día atravesando depende o es gracias en gran parte a los esfuerzos movilizadores de cientos de hombres y mujeres de distintos sectores que podemos siempre decir años cuesta, pero que en gran parte desde el 2006 a la fecha se han articulado. Los pingüinos, los trabajadores subcontratistas del cobre, de las forestales, de las salmoneras en su momento, los portuarios, pasando después por todas las movilizaciones vinculadas al pueblo mapuche, a las demandas de descentralización, en contra de los megaproyectos mineros, las demandas por una vivienda justa y el momento del clímax más alto con las movilizaciones universitarias del 2011. Eso abrió un nuevo ciclo político en Chile. Si eso lo sumamos a la crisis por la que atraviesa la élite política y económica de nuestro país, marcada por los casos de corrupción ahora último, pero además y no menor, la crisis por la que atravesaron los partidos y en particular la concertación, que haya dejado de existir el conglomerado que más ha durado en la historia nacional, como fue la concertación en su momento, marcaron hitos nuevos. El traspaso del Partido Comunista a esa coalición que es la nueva mayoría, sin duda nos abre un nuevo escenario. Ese nuevo escenario es construir una alternativa, un nuevo proyecto nacional que dispute y que marque diferencias con el neoliberalismo y la democracia restringida que tenemos en nuestro país. Eso nos marca urgencia. Sobre esa urgencia me imagino que mis compañeros y compañeras van a hablar también, y como me tocó primero, solo poner un marco de reflexión, una instigación al debate. Yo leía estos artículos que todos los escribimos antes de las municipales, y sumamente optimistas, y yo creo que las municipales, sobre todo por el caso de Valparaíso, nos llenaron de aún más optimismo. Y ese optimismo lo tenemos que materializar en desafíos concretos, desmenuzando qué pasó. Valparaíso, y ahí, bueno, hay personas que además estaban más involucradas, vienen del territorio, pero hay una reflexión que yo creo que es sumamente importante en Valparaíso. Jorge Sharp en las primarias saca 1.500 votos. Ese es el acumulado electoral de 10 años de trabajo arduo que además yo conozco muy de cerca del Jorge. 1.500. ¿Qué pasa? ¿Qué se hizo tan bien de pasar de 1.500 a, ¿cuántos fueron? 45.000, 46.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue ese salto? Responder esa pregunta yo creo que para nosotros es fundamental. Porque el desafío que tenemos a futuro, que va a estar marcado sin duda por lo electoral, pero que es mucho más allá de eso, es la construcción de una alternativa, y una alternativa no es votos y elecciones, una alternativa es fuerza político-social, es proyecto, es programa, es un nuevo sujeto que haga las transformaciones en nuestro país. Si queremos construir alternativa, tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar para constituirnos en una opción? Una opción de gobierno local en ese caso, pero una opción de movilización, el caso del movimiento No Más AFP, por ejemplo.
sea, ¿qué pasa de esos 1.500 a 46.000 votos? ¿Qué pasa de esas movilizaciones de hace 3 años atrás de No Más AFP, donde no habíamos más de 1.000 personas, y hoy día que se rebasen las calles de gente? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y en eso en particular creemos de que hay algunas variables claves, y una de ellas tiene que estar enmarcada en la construcción de un fenómeno político-social. Acá los números no necesitamos una suma de 2 más 2, 4. Tenemos que lograr 2 más 2, 20. Y eso se da con elementos cualitativos sustancialmente distintos. Unidad, ¿sí? Fija, dura, necesaria, concreta, unidad electoral, unidad política, unidad social. Eso es fundamental. Democracia. Lo que pasa en Valparaíso está marcado por una democracia profunda en la forma de participación. Articulación de lo político con lo social. Entender de que esto no va a pasar por los partidos solamente, va a pasar por la articulación de fuerza militante con fuerza social. Y además estar en los conflictos centrales que están hoy día articulando los principales golpes que cotidianamente nos entrega y nos impone el neoliberalismo y la democracia restringida. Esos elementos creemos nosotros que son desafiantes, que nos marcan la pauta futuro, que nos ponen los desafíos y las urgencias. Hoy día estamos ante una disyuntiva, cambio o restauración. Estamos en un escenario político favorable, pero eso no va a durar mucho. Nosotros tenemos que trabajar porque también el adversario está trabajando. Y el escenario se va a cerrar. Y tenemos que lograr que se cierre con un cambio y no con una restauración. Y eso depende, sin duda alguna, de que logremos constituir esos fenómenos políticos sociales que hagan que las matemáticas no sean lo que nos marque y que 2 más 2 no sea 4, sino que efectivamente haya un elemento adicional, cualitativamente superior, que marque la diferencia. Por ahí pasa la construcción, creemos nosotros, de alternativa, con gigantes desafíos que además espero de que mis compañeros y compañeras de mesa los profundicen en sus próximas intervenciones.